¿Alguna otra pregunta? Pasaría a la presentación que les tengo para hoy. Bueno, entonces ya tenemos lista la grabación. Vamos a compartir pantalla. Am, Ahora no veo mis... ¿Estarán viendo mi pantalla? No creo, ¿verdad? No, no, señor, de momento no se ve. Bueno, ok. Es que aquí tengo un problema. Voy a ver cómo lo resuelvo. Parece que el sistema me sacó. Entonces, bajo esto. Bueno, ahí tengo la pantalla. Eh, Voy a decirle que compartir. Um, Ahora no entiendo aquí qué me está diciendo. No se ve todavía la presentación. Sí se ve. Ahora sí, profe. Ah, qué bien. Bueno, eh, se me fue a la última transparencia, pero me parece interesante que sea así porque con esto quiero terminar, eh, diría que mi charla de hoy. Eh, la mecánica cuántica no es una teoría acerca de lo que pasa en el mundo. Es una teoría acerca de lo que los resultados de una medida nos dan. Los resultados de la medida, de nuestras medidas, nuestras mediciones presentan. Y esto lo dice Kip Ingram. Kip Ingram es uno de los que suelo eh, tener en cuenta para enviarles la selección de Quora Diet. Me parece muy acertada esa opinión de él porque se nota de inmediato que él es un seguidor, por decirlo así, de la interpretación de Copenhague. En un libro que les voy a compartir después, no tienen que leerse todos los libros que les comparto, claro que no, pero este libro es muy interesante porque se llama Helgoland y como ustedes pueden adivinar, es a partir entonces de cuando Heisenberg se va a esa isla de Helgoland, que es una isla pues inhóspita hasta cierto punto, muy pequeña, casi no hay vegetación, y se fue allí porque estaba enfermo de una alergia que causa el polen. Entonces, por ese lado y por el otro quería aislarse del mundo y después de estar allí, no sé si unas semanas, entonces se regresa con el problema prácticamente resuelto. eh, y en fin, eso lo hizo, se había ido allí a comienzos de junio, creo, y regresa a finales de junio y publica entonces el paper que casualmente lo publica el día de mi aniversario, pero en 1925, yo no soy tan viejo, eh, el 29 de julio, pero pues no necesitan grabarse esta fecha, pero es interesante esa coincidencia. Yo digo que pues no me quedaba más remedio que ser físico. En todo caso, nos dice Carlo Rovelli, el autor de este libro, que el esquema de cálculo de Heisenberg, Born, Jordan y Dirac
ya les he mencionado los tres primeros. Dirac aparece al año siguiente porque se da cuenta que a ese esquema le falta la relatividad especial que ya había sido pues propuesta por Albert Einstein, por supuesto, desde 1905, y pues había que tenerla en cuenta porque en ocasiones esos electrones tienen velocidades, las llamamos ultrarrelativistas, en el sentido de que son una fracción importante de la velocidad de la luz. En todo caso, dice, ese esquema de cálculo, la extraña idea de limitarse usted mismo a solamente lo que es observable, que es lo que nos acaba de decir Ingram, ¿verdad? Limitarse a eso y sustituir entonces las variables físicas con matrices, que fue lo que hizo Heisenberg, nunca se ha visto que sea equivocado. Claro, debo agregar a este comentario de Carlos Rovelli, que les voy a compartir después el libro de Helgoland. Debo agregar que pues lo que vino al año siguiente, en 1926, de la mano de Erwin Schrödinger, ¿verdad? La función de onda o la ecuación de onda, como se le reconoce, hay que resolver esa ecuación matemática para encontrar entonces una función matemática que nos da lo que se llaman amplitudes de probabilidad. Y pues Born fue quien realmente logró la interpretación tanto de esos estados que se describen mediante matrices, ¿sí? En una teoría general de vectores, como esos estados que se describen mediante una función de onda de Schrödinger o incluso en otras versiones, la ecuación de Dirac, que es también como una función de onda. En fin, siguiendo con el comentario de Rovelli, dice, ella es la única teoría fundamental alrededor del mundo que hasta ahora nunca ha mostrado estar equivocada y cuyos límites todavía no sabemos hasta dónde llegan. Bueno, leí estos comentarios porque pues aparecieron, están al final de mi charla de hoy, que ahora sí voy a iniciar después de dejarles todas estas inquietudes y me subo a buscar entonces la primera transparencia de mi presentación. Quisiera preguntarle para comunidad, o déjenme ver si puedo arrastrar, ¿no? Eh, a Ingrid, si está por ahí, ¿cómo haría para arrastrar el cursor que dice que estoy compartiendo pantalla para que no nos moleste? ¿O será que no nos molesta? Voy a poner en el No, tamaño pero no me grande. dice ocultar a veces, pues puede darle ahí. Aquí le voy a dar y tal vez ahí entonces, bueno, arriba pues, me aparece la señal de que estoy compartiendo, pero creo que no va a estorbar demasiado. En fin, eh, entonces yo creo que podemos dar comienzo. Lo que quería mostrarles hoy, o quiero mostrarles, es lo que yo denomino experimentos cruciales. Y voy a hablarles en particular del fenómeno de difracción y del experimento de Stern-Gerlach. Eso es casi el centro de la presentación de hoy. El fenómeno de difracción fue una comprobación de que efectivamente el electrón se comporta como una onda. Ojo, no digo que sea una onda. Einstein dijo que que la radiación electromagnética, en particular la luz, o sea, la parte visible, aunque es una onda electromagnética,
no cabe duda, para él no cabía ninguna duda, se puede en ocasiones comportarse como partícula o puede asumirse que son partículas. Entonces, al comienzo, pues hay una tremenda confusión porque entonces eh, lo que es una onda resulta que también es una partícula y lo que es una partícula, el electrón en particular, resulta que también es una onda. Nunca pueden manifestar ese comportamiento simultáneamente. Este es un punto crucial. Deben tenerlo perfectamente claro. O se muestra una cosa o se muestra la otra. Y vamos a tratar, y hemos tratado de hacerlo, y en todo lo que les he enviado de videos y demás, pues debe de quedar entonces la claridad de que pues depende de lo que estén observando, entonces lo que interpretan es una onda o lo que interpretan es una partícula. Pero a la postre, lo que tenemos que decir es que estos protagonistas principales, a saber, el electrón y el fotón, eh, pues principales porque así como el electrón se van a comportar todas las demás partículas que llamamos fermiones, lo habíamos dicho en algún momento, el electrón es un fermión, obedece el principio de exclusión de Pauli, al que también volveremos después. Eh, el fotón, por el contrario, es un bosón que no obedece ese principio de exclusión de Pauli, y lo que significa es entonces, desde una vez para que quede claro, es que va a tocar, ya me acaloré demasiado de tanto hablar, así que me disculpan si me quito la chaqueta. Eh, ah, mm, el hecho de que sea un fermión es muy importante porque entonces, ya te doy la palabra, Juan Sebastián, porque entonces tiene que ir llenando paulatinamente los niveles electrónicos, como se llaman, en el átomo. Juan Sebastián, adelante con tu pregunta. Sí, profe, es con respecto a eso de que el fotón viola el principio de exclusión de Pauli. Tenía entendido que eso solo lo podían hacer las partículas bosónicas, pero yo tenía entendido que el fotón era como tal un fermión, no era un bosón. No, 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 no. El fotón es un bosón. Todas las partículas intermediarias, y cuando hablamos de intermediarias quiere decir las mediadoras de las fuerzas, son bosones. Por el contrario, las que están del lado derecho en la tabla, perdón, al lado izquierdo en la tabla de partículas que alguna vez les compartí y aparece en alguno de los Word que les envié, pero esto pues también está en alguna de las presentaciones que hice. Esas partículas que aparecen a la izquierda en esa tabla son los fermiones. Hay 6 quarks, esas son las partículas fundamentales pesadas, y hay 6 leptones, esas son las partículas livianas, y eh, los electrones son un ejemplo de partícula liviana, y pues hay también el, eh, el muón y el tauón. Y cada uno tiene un correspondiente neutrino que se llama neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico. Y arriba en esa tabla aparecen entonces las otras partículas que conforman entonces los fermiones, que son los quarks. Esos son los únicos fermiones. Y al otro lado, en el lado derecho de esa tabla, aparecen los bosones, primero los gluones, que son mediadores de la interacción fuerte, después, más abajo, los fotones, que son mediadores de la interacción electromagnética, como se llama, y más abajo los bosones W más, menos y Z0. Y totalmente al lado derecho, arriba, aparecen entonces, colocan
Recientemente, porque ya hace ya en realidad 13 años, pero pues esas otras se conocían desde hace mucho, eh, el llamado bosón de Higgs, que es de alguna manera no, es el que eh, da lugar a la masa cuando se trabaja entonces en teoría de campos cuánticos. ¿Ok? Bueno, espero con eso haberte aclarado. El electrón es la partícula típica fermiónica y el fotón es la partícula típica bosónica. Y los bosones entonces pueden estar todos con la misma energía, por eso podemos tener lo que se denomina el haz láser, o sea, un conjunto de fotones, un conjunto decimos, pero pues en realidad cada fotón es una excitación de un campo cuántico, pero pues no nos compliquemos demasiado la vida, aceptemos que hay algo que se llama fotón y entonces todo un racimo enorme de fotones constituye un haz láser y cada uno de ellos en principio tiene la misma energía y la misma cantidad de movimiento. En cambio, para dos electrones ya no es permitido que tengan el mismo valor de energía cuando están en la misma posición o región, porque una posición totalmente definida pues no existe. Espero que con eso haya quedado clara tu pregunta y Sí, sí, sigamos señor, entonces. pero en medio de eso también me surgió otra pregunta. Según algunos principios que existen en la mecánica cuántica, se supone que un electrón es indistinguible de otro. Entonces, bajo ese supuesto, ¿no se supondría que pueden tener estados muy similares de energía o tiene más que ver por el principio de incertidumbre de Heisenberg? No. Cuando se dicen indistinguibles, lo que queremos decir es que todos los electrones son idénticos en el hecho de que son fermiones con un determinado valor de spin, con un determinado valor de masa en reposo y con una determinada carga. Eso es lo que los hace idénticos. O sea, no puedes encontrar un electrón con una masa en reposo un poco menor que otro, pero no puedes encontrar para darte una idea de un ejemplo que tú ya conoces, no puedes encontrar más de dos electrones en el nivel inferior, el nivel básico de de un átomo, por ejemplo, en el caso del helio. Entonces puede haber un electrón, dos electrones en el mínimo nivel de energía, pero uno va a tener spin hacia arriba, decimos hacia arriba por darle algún nombre, y otro va a tener spin hacia abajo, decimos hacia abajo por darle algún nombre. Lo que queremos decir es que los dos se distinguen en que tienen un spin opuesto. Si se pusieran en un campo magnético, entonces uno se orientaría en dirección eh, del campo y necesariamente el otro va a tener que aparecer en dirección contraria al campo. María José, Ah, Profe, ¿me sí, escucha? listo. Muchísimas gracias, profe. gracias. Sí, te escucho. Lo que se refiere es por medio del material, o sea, digamos, el número cuántico del electrón, o sea, como el del helio tiene como un número cuántico, el del zinc tiene un número Bueno, cuántico, gracias por algo tu parecido. pregunta, María José. En realidad, para los átomos en la tabla periódica, que es a lo que te estás refiriendo, ese es un caso muy particular, pero es muy útil y de mucho provecho. Y para entender la tabla periódica que tenemos que entender estos conceptos básicos cuánticos. En esa tabla periódica nosotros hablamos de cuatro números cuánticos. Sí, ya lo había dicho, pero un número cuántico se llama por convención n y esa n quiere decir el nivel energético. Nivel uno, el más bajo, nivel 2, el nivel que le sigue, 3, 4, etcétera. Luego viene otro número que se llama L
y ese L se refiere al momentum angular, cantidad de movimiento angular, que para los que no estaban simplemente es el momentum lineal es masa por velocidad, y esa cantidad multiplicada en el caso sencillo de imaginarse, pero eso no es así en el átomo, órbitas circulares, entonces R. Entonces, clásicamente decimos el momentum lineal es masa por velocidad. Decimos clásicamente momentum angular es radio por masa por velocidad, y pues Bohr suponía que había unos radios como distancias permitidas para esas órbitas estacionarias, pero hoy no podemos visualizar el átomo de esa manera. En alguna presentación yo les mostraba lo que resulta cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger. Entonces, en el caso de eh, L igual a, bueno, N igual depende de la energía, y entonces después empezamos con L igual a 1, a 2, a 3, que son distintos niveles que tienen simetría esférica. Y después pasamos a otro número que se llama M, y esa M es una componente del momentum angular en la dirección de un eje que nosotros pensamos vamos a tener un campo magnético para hacer esas medidas en algún momento, sí, pero es completamente arbitrario. Ese m es una componente simplemente en una dirección z, convengamos así, y entonces ese es el tercer número. Y el cuarto número es el spin. Y entonces, pues si n, l y m son los mismos, porque están como en un mismo nivel de energía, entonces tiene que haber una diferencia que es el S, spin, un medio en una dirección o en la dirección opuesta. Si hay dos electrones, entonces uno puede estar en una dirección, el otro va a estar en dirección opuesta. En fin, eso ya lo habíamos dicho atrás, pero lo volvemos a decir, lo digo también en el texto que les he compartido y en el mismo otro que después les dije. También les envié el preámbulo que se llama Física Cuántica y Educación para el siglo XXI, y aparece en todas partes. Son cuatro números cuánticos: N, L, M, que es la dirección Z, y S. ¿Listo, María José? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, espero que más o menos haya quedado claro para todos. Es mejor que pregunten, yo prefiero que vayamos llevando la charla de la mano de las preguntas, las inquietudes que tengan, porque pues es más fácil contestar en su momento que después reunir las preguntas al final. Entonces, para seguir adelante, no he avanzado de la primera transparencia. De todas maneras, mm, ahora sí creo que voy a intentar. Les dije, eh, vamos a hablar del experimento de difracción de electrones, y vamos a hablar del experimento de Stern-Gerlach. El experimento de Stern-Gerlach, realizado en 1922, fue precisamente el experimento que dio lugar al descubrimiento de que había, bueno, más bien la verificación, porque ya venían señales desde antes, pero de que había un momentum angular intrínseco, una propiedad de los electrones que había que asociarles, y pues después se encontró que eso correspondía a una teoría consistente que fue incorporada en la llamada ecuación de Dirac. Pero Pauli fue quien trabajó más estrechamente esas cantidades, y hablamos, ya les mostraré, tal vez en la próxima vez o a lo mejor en esta si alcanzo, lo que se llaman las matrices de Pauli. Pero eso sería demasiado, pero nada más por mostrarles, como para que ustedes puedan descrestar a sus compañeros cuando les pregunten qué aprendieron del curso de Cuántica para Todos. Pueden decir que aprendieron matrices de Pauli, aunque no sea cierto. En todo caso, la difracción es un fenómeno similar a la interferencia.
hemos discutido la vez pasada, hoy lo voy a mostrar muy tangencialmente, el experimento de interferencia, que se llama también el experimento de la doble ranura. El experimento de difracción en realidad ya no es una ranura, sino podríamos decirlo múltiples ranuras, pero les va a quedar más claro cuando en la siguiente transparencia o en alguna de las que vienen les muestre lo que se entiende por difracción de rayos X, que seguramente todos ustedes han oído hablar, tienen que someterse siempre a un difractómetro de rayos X en los aeropuertos y muchos de ustedes habrán ido a laboratorios en donde hay un espectrómetro de rayos X. En fin, sin más, avancemos. Los rayos X se llamaron así, ya lo dije, porque pues era algo incógnito, no se esperaba esa cosa, no se sabía qué rayos eran, podían ser partículas, podían ser radiación, podrían ser quién sabe qué cosa desconocida, ¿sí? En todo caso, hay un artículo relativamente reciente en la UNAM que se llama, en la página por la historia de la medicina, que se llama Difracción de rayos X, pero pues no voy a detenerme allí, simplemente ahí les muestran unas, llamémoslas, fotografías, ¿verdad? Unas placas, ¿verdad? Que se obtienen después de pasar una radiación X, llamémoslo así. Eh, Hay que hacerlo con cuidado porque si no corre peligro la vida del paciente, pero pues claro, si se hace por una vez, puede que no sea muy grave. En todo caso, el señor que descubrió esto, Röntgen, ¿verdad? Wilhelm Röntgen, eh, pues lo descubrió más o menos por casualidad. Él estaba eh, estudiando en un tubo de rayos catódicos lo que pasaba. Los rayos catódicos estaban muy de moda en ese tiempo y lo fueron porque simplemente se había logrado, por decirlo así, descubrir el vacío, es decir, se encontró que uno podía extraer el gas que había dentro de un tubo. Se sellaba el tubo y había forma de irle sacando el gas de alguna manera hasta que se tenía casi, bueno, ellos creían que era un buen vacío, esos vacíos eran muy malos, pero para la época eran excelentes, en todo caso en esos llamados tubos de rayos catódicos, porque en un extremo se les ponía un cátodo y entonces se producían descargas. Sobra decir que al otro lado había un ánodo, entonces pues las cargas pasaban de un lado al otro. En esta fecha todavía no se había descubierto el electrón. Recuerden que el electrón fue descubierto en 1897 por Joseph J. Thomson. En todo caso, pues él estaba ah, simplemente haciendo pruebas con su tubo de ensayos y de pronto encontró haciendo, produciendo bombardeo con electrones de alta energía. Encontró que se producían entonces esos rayos, ¿cierto? Y pues esos rayos pudo usarlos para tomarle una fotografía a su esposa, que irresponsable, ¿verdad? Aquí más adelante, ahí está, la fotografía de la mano de su esposa. Fue como la primera radiografía, lo hizo en 1896, al año siguiente, pero eh, una cosa notable es que este señor, Röntgen, fue el primer galardonado por ese descubrimiento y por encontrar pues, las enormes aplicaciones que tendría esta nueva herramienta, fue galardonado con el Premio Nobel de Física que se instauró en 1900 por Alfred Nobel, únicamente en física, química, fisiología y creo que nada más. Después se extendió a la literatura eh, y después
se extendió, pero eso ya fue el Banco de Suecia, a la economía, y no recuerdo cuándo se instauró el Premio Nobel en Paz, que lo da la Academia de Noruega. Esto únicamente para que tengan en cuenta los premios Nobel que habían al comienzo, solamente en física, química y fisiología. Les recuerdo que Marie Curie fue galardonada en 1911, no sé si fue el de química que recibió, y luego, no sé si 1917 o algo así, otro en física, los dos por trabajos relacionados con la radiactividad. Pero bueno, eso es otro cuento al que volveremos después. En todo caso, esos rayos X, aquí está lo interesante, cuando llegan entonces, esa radiación X, cuando llegan a una placa de material cristalino, esto es una placa ideal, nunca son tan perfectas, pero hay entonces capas en donde los átomos están equidistantes unos de otros, no necesariamente la distancia hacia abajo es la misma de la distancia que hay aquí, pero podría ser, eso es para una estructura cúbica, por ejemplo, etcétera. No necesariamente son estructuras cúbicas, podrían ser estructuras hexagonales, pero pues la cúbica es la más sencilla y pues desde muy temprano, después de que eh, eh, Röntgen los descubrió a comienzos del siglo siguiente, entonces empezaron a utilizarse para estudios en donde las distancias entre los átomos evidentemente son muy pequeñas, ya lo saben que son como de nanómetros, entonces uno de ellos fue Bragg. Hubo dos personas, Bragg, padre e hijo, a los dos les dieron el premio Nobel en el mismo año por estudios de estas cosas. En todo caso, ahí sale una relación que no necesito que se la graben, pero eh, mm, a ciertos ángulos entonces se producen unos máximos. A otros ángulos, por el contrario, se producen unos mínimos. ¿Cuándo? Cuando hay un número impar de longitudes perdón, un número impar no, sí, un número impar de medias longitudes de onda, o sea, media longitud de onda, tres medias longitudes de onda, etcétera. Cuando es un número par de longitudes de onda, entonces hay una interferencia constructiva. Ya hemos hablado de interferencia en la clase anterior. A los que no, pues les enviaré la grabación para que se enteren del fenómeno o lo pueden investigar en otros lados. Y entonces hay una relación sencilla que utilizan los que estudian estas cosas. En todo caso, hablar del fenómeno de interferencia, pues es un caso particular del fenómeno de difracción y en términos generales estamos hablando entonces hablemos de superposición de ondas. Y aquí estamos creyendo que los rayos X pues son unas ondas electromagnéticas. Claro, para ese experimento que es clásico, podemos trabajarlos como si fueran entonces ondas electromagnéticas clásicas, pero pues no siempre se pueden mirar de esta manera. Tendríamos que decir que son fotones de alta energía. En fin, un caso muy particular que fue de los primeros estudiados fue el caso del cloruro de sodio, sí, porque a la gente pues le intrigaba qué era eso, y a partir de ahí pues se hicieron estudios sumamente interesantes. Ya hemos hablado del de la primera fotografía. Y bueno, dejamos ese tema de los rayos X, en donde efectivamente el fenómeno es de difracción. Después vamos a hablar de difracción de electrones. Sí, entonces, ojo, porque podemos empezar a confundirnos. Aquí estamos hablando de la difracción de lo que suponemos es una onda electromagnética, y después vamos a hablar de difracción de electrones que suponíamos que eran partículas, pero también hay difracción de neutrones, y ese es un procedimiento que se utiliza a menudo en los laboratorios para investigaciones avanzadas. En fin, re- eh, retrocediendo otra vez, eh,
En 1887, 10 años antes del descubrimiento del electrón, Heinrich Hertz fue quien descubrió el fenómeno del efecto fotoeléctrico, que simplemente consiste en que llega radiación sobre una placa, preferible que sea una placa como esta que ilustro aquí, una placa, una superficie metálica limpia, ojalá limpia. En este caso estamos hablando de una superficie de potasio. El potasio es metálico y es fácil extraer electrones de otros materiales, de otros metales. eh, Supongo que los alcalinotérreos es más difícil extraer electrones, pero cuando se bombardea, por decirlo así, con luz visible, la luz roja no le hace ni cosquillas a esos electrones, eso ya lo hemos dicho, mientras que la luz verde ya hace algo y la luz violeta muchísimo más, porque la evidencia es, y no voy a detallar los experimentos que se hicieron, que Lennart hizo para el estudio de eso, por lo cual le dieron el premio Nobel en 1905, pero es claro que cuando se envían, llamemos los fotones en el violeta para utilizar el lenguaje actual, entonces un fotón es absorbido totalmente por un electrón, logra que dé el salto del metal. Ese salto de energía se llama trabajo de extracción. O sea, le suministra un trabajo de extracción. A lo mejor ustedes han oído hablar de la energía de ionización, por ejemplo, en el caso del hidrógeno. La energía de ionización del átomo de hidrógeno es de 13,5 tal vez electronvoltios. En estos casos siempre hablamos de electronvoltios. Un electronvoltio, eh, no sé si les he dicho, pero se puede consultar en Mr. Google, es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Julios o joules, dicen algunos, es la unidad en el sistema internacional, la unidad de energía. Pero a este nivel es más conveniente utilizar el electronvoltio, que es la energía que gana un electrón al atravesar una diferencia de potencial de un voltio. En una pila, por ejemplo, pues es 1,5, entonces ganará 1,5 electronvoltios. Así de sencillo. Pero un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Por qué me acuerdo de ese número? Porque me acuerdo que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Antes les dije 1,6 por 10 a la menos 19 joules o julios, si me equivoqué, me perdonan. En todo caso, ahí la llevamos. Esta es entonces la imagen que traemos de Einstein para ilustrar el efecto fotoeléctrico. Llegan entonces fotones de distinta energía, pero la energía que trae un fotón rojo no es suficiente, ¿sí? En cambio, la de un fotón como este, pues sí, y todavía más la de uno como este, y eso se puede ver en la velocidad que adquiere cuando va a producir una corriente, y fueron los experimentos que se hicieron. En fin, para completar entonces esto, les repito, pero me parece que aquí lo hago de manera más clara, este señor en 1905, fue su segundo paper de aquel año, si mal no estoy. eh, ya les he hablado de la hipótesis de Planck, la hipótesis desesperada, pero él encuentra una hipótesis muy natural, decir que pues simplemente la radiación son cuantos de energía, pues que su energía es H por F, en donde F es la frecuencia. Planck había dicho que un cuerpo negro absorbe o emite energía en múltiplos de H por F, N por H por F. En ese número N pueden ver la diferencia, pero ahorita más adelante la van a ver todavía más clara. En fin, ese año milagroso, Einstein publicó eh, 4 papers y dejó uno listo que, bueno, ya
no lo publicó ese año, pero salió al año siguiente publicado, que fue finalmente su tesis doctoral. Eso si quieren ahondar entonces en detalles, digamos, históricos. Entonces lo que dice Einstein es que al incidir la luz sobre el metal, la luz se comporta como si consistiera de corpúsculos, que los llamó luminosos, y entonces chocan con los electrones, son absorbidos, hoy decimos aniquilados. Un fotón es aniquilado por un electrón, porque pues es absorbido, y el electrón entonces sale, y después pueden pasar otras cosas. Pero de momento el electrón es expulsado y puede dar lugar a una corriente. Y pues cada fotón de esos simplemente tiene una energía H por F, les dije antes, pero prefiero utilizar nu como símbolo de la frecuencia, porque pues es un símbolo más apropiado para los físicos, porque la F puede ser cualquier cosa, puede ser una función matemática, qué sé yo. En cambio, la nu pues ya se interpreta más generalmente con una frecuencia. Y tiene cantidad de movimiento P, que es la constante de Planck de la que ya hemos hablado, y aquí también aparece mencionada, la introdujo Planck, por supuesto, en 1900, ¿cierto? Se dio cuenta que era un número muy pequeñito, aunque no lo pudo medir. En todo caso, la constante de Planck, dividida por la longitud de onda que tendría ese fotón, o sea, cada fotón tiene asociada una frecuencia y asociada una longitud de onda, a pesar de que se puede interpretar como una partícula, pues se le puede asociar una frecuencia y una longitud de onda. Eso ya empieza como a complicarnos el lenguaje, pero después nos vamos familiarizando, particularmente que cuando estuviéramos hablando, entre comillas, pero no lo digo matemáticamente, pero en forma cualitativa, en un lenguaje, ¿verdad?, aproximado de campos cuánticos. En todo caso, esos corpúsculos o partículas, como se pensó que eran inicialmente, pues se desplazarían a una velocidad que es la velocidad de la luz. En realidad lo que se desplaza a esa velocidad es lo que se llama el campo mismo. Es un campo de excitación del vacío. ¿Sí? Escúchese bien. En fin, pero ya a medida que vayan leyendo ustedes esos archivos en Word que les envié, se van familiarizando con este lenguaje tan extraño, pero si quieren, no lo lleven a términos tan complejos, quédense con estas primeras ideas del periodo precuántico. En todo caso, para Einstein fue muy fácil porque en aquel año él descubrió también la relatividad. Y según su teoría de relatividad, entonces él pudo demostrar, entonces este debió ser como el tercer artículo, en todo caso fueron muy cercanos uno del otro, según su teoría de relatividad, eh, un objeto, llamémoslo partícula, para no complicarnos la vida, que tuviera masa m, esa es la masa en reposo, eh, y cantidad de movimiento p. Ojo, esta es una ecuación relativista, por tanto la P no puede ser la misma que eh, imaginábamos atrás. Ya van a ver que aquí la P es otra cosa, resulta al final de esta transparencia. En todo caso, esta energía al cuadrado va a ser un término cuadrático también, más otro término cuadrático, y para los que quieran irse entonces a los textos que les he suministrado, esto se vería como una hipotenusa igual al cuadrado, ¿verdad? Es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Este sería como el cateto opuesto, y aquí tendríamos el cateto adyacente, pero uno puede pensar que ese cateto opuesto puede llegar a valer cero. Y efectivamente, en el modelo de Einstein, estas partículas que se mueven a velocidad c, de las que hemos hablado atrás, que son luz, ¿cierto? Ni más faltaba, pues ellas tienen una masa en reposo cero, ¿sí? En el lenguaje moderno, lo que decimos es que esas partículas no interaccionan con el bosón de Higgs. Si ustedes quisieran ya
empezar a utilizar algunas cosas que ya les he enseñado. Pero en fin, si quieren, que baste con decir que estos fotones tendrían en reposo una masa cero. Nunca hay un fotón en reposo. O sea, el fotón o viaja a velocidad c o simplemente se ha aniquilado, ha cedido su energía a alguna otra cosa por ahí. En todo caso, con esta condición de su ecuación de relatividad, que es igual a P por C, entonces, a partir de la hipótesis de Planck, que coincide con la de Einstein, es decir, ya la radiación está cuantizada, entonces un quantum de radiación tiene energía h nu. Yo escribo ahí al lado h barra omega porque omega es frecuencia angular. Prefiero esa frecuencia angular, acostúmbrense a ella, porque va a ser muy útil después. Es simplemente esta misma frecuencia en ciclos sobre segundo multiplicada por 2pi. Y entonces cuando se multiplica por 2pi y se divide por 2pi, entonces por un lado para la multiplicación tenemos la frecuencia angular y por la división tenemos h sobre 2pi. H sobre 2pi vuelve a ser una constante y a esa constante entonces le damos otro nombre por comodidad porque va a aparecer muchísimas veces y la denominamos h barra. Así, h barra simplemente es la denominación que le han dado en todas partes. En todo caso, sabiendo que ese nu es simplemente c sobre lambda, uno puede hacer malabares, ¿cierto? Porque entonces aquí puede encontrar eh, mm, una relación, esa velocidad de la luz se puede trasladar acá, c es lambda por nu, podría irse para allá, pero si ustedes hacen un poquitito de matemáticas, no es difícil, entonces van a concluir, esto es trivial, sí, lo dejo como para que lo hagan, simplemente reemplazan el c acá y entonces sabiendo que E es h por nu, que es lo mismo que frecuencia, pero la nu está aquí otra vez, entonces de las dos relaciones, ustedes concluyen que lo que llamamos P aquí, que es cantidad de movimiento, va a ser h sobre lambda. Ojo, dividí por la magnitud de esto para señalar que esto es un vector y entonces si este vector lo divido por su magnitud, lo que tengo es un vector unitario, simplemente para ser consistente. Pero ustedes simplemente pueden utilizar el P como si fuera una magnitud y decir que P es h sobre lambda. No se preocupen, eso es lo importante. P es h sobre lambda, no se confundan. Y K, ya lo había dicho en la sesión anterior, lo solemos denominar y lo vamos a utilizar después, se llama vector de onda y en magnitud se llama número de onda. Y eso quiere decir el número de las ondas que hay en una unidad de longitud, así como la frecuencia angular es el número de ciclos que habría entonces en 2pi, algo así como eso. En fin, no nos preocupemos por eso, esas cantidades van a venir después, pero es bueno que las vayan viendo de una vez. Entonces, aquí está la transparencia en donde les digo claramente en qué difieren la hipótesis de Einstein de 1905 y la hipótesis de Planck, perdón, la hipótesis de Planck de 1900. Él dice pues que la radiación consta de paquetitos elementales, después se llamaron fotones, eso fue en 1926, el químico Lewis fue quien le dio ese nombre. En todo caso, la energía de de cada uno de esos corpúsculos eh, simplemente pues coincide con lo que ya a Planck habría dicho, porque pues son entonces son múltiplos de cantidades elementales que son h por nu, o sea, n por h por nu. Entonces, cada uno de esos cuantos, pues son precisamente los de la radiación que él entonces
los escribe de esa manera. O de esta otra, si quisieran ustedes adelantarse un poquitito a lo que hemos dicho. Profe, una ¿Ok? pregunta. Sí, por favor, adelante. Eso, Profe, entonces con eso, eso es lo que está diciendo es ¿sí? que cualquier parte del espectro electromagnético tiene esos fotones, o sea, cualquier radiación emite esos fotones. Pensé que solo era relacionado a la luz. Sí. Nosotros podemos, con la visión que tenemos hoy en día, asumir que para cualquier frecuencia o para cualquier longitud de onda, entonces hay un quantum de esa radiación. Y el quantum de esa radiación, pues va a ser simplemente el h por el nu o h barra por omega. Lo que pasa es que en la región de microondas, por ejemplo, pues la cosa no es muy conveniente porque pues el caso de las microondas lo trabajamos clásicamente, sin ningún problema. Entonces, ¿para qué nos complicamos la vida? En cambio, en la radiación, en los rayos X, en los ultravioletas y en los gamma es más conveniente porque se dan procesos a alta energía, hay procesos relativistas en donde puede ser que la cuántica y la teoría de relatividad jueguen entonces un papel importante y entonces es mejor pensar en términos de esos cuanta o cuantos. Pero en principio podemos asociarle, por decirlo así, a cada quantum de la radiación que sea, no importa qué frecuencia sea, pues eh, ese valor, ¿cierto? O sea, cuantizarlo como rigurosamente está, solamente que en ciertas regiones pues no tiene mayor importancia. ¿Ok? Bueno, y saltamos entonces, ya hemos visto casi toda la historia, pero antes de irme a lo de difracción, bueno, aquí hay algo que no quiero saltarme. Eh, Einstein, pues Planck no le creyó a pesar de que Planck fue el que propuso la idea de los cuantos. Eso de que la radiación estuviera cuantizada para Planck no era nada aceptable. Su hipótesis, recuérdense, era desesperada y supuestamente transitoria. Y pues de ahí en adelante todos los demás creían que el loco ese de la oficina de patentes de Berna, pues se la había fumado verde. Eh, Espero que me entiendan la analogía. En todo caso, pues nadie le creyó. a Bueno, Bohr tomó su idea en 1913, porque recuerden que Bohr dice que entonces lo que pasa en el átomo es que cuando el electrón toma una energía adecuada, da un salto a otra órbita. Él habla de los saltos cuánticos. Ahorita más adelante vamos a mencionar esa pelea que tuvo con Schrödinger. En todo caso, uno de los que menos creyeron fue el experimentalista. Profe, perdón, no sé si soy solo yo, pero no se le escucha. Vaya. Ahora sí. Eh, Sí, se escucha. ¿Nadie me escucha? Sí, se escucha normal. Sí, sí se escucha. Sí, Sí, se bueno. escucha. Entonces es cosa tuya, Juan José. Mira a ver qué pasa. Qué pena, profe, gracias, ya lo escucho. Tranquilo. Bueno, revisa. A ver. Ok, listo, gracias. Qué bueno. En todo caso, pues uno de los que menos creyó fue el experimentalista, gran físico norteamericano, Robert Millikan. Eh, y pues Millikan después se quejaba de que había invertido 10 años tratando de mostrar que ese mozalbete estaba equivocado y se encontró con lo contrario, que efectivamente tenía la razón. En fin, eso es una anécdota. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Voy a tratar de verla si se puede. Ah,
Bueno, era de que sí se escucha bien. Eh, bueno, entonces, Profe, todo eso del cuanto, de la, no sé cómo se llama, cuantización está relacionado con, hay un problema que se llama el problema del cuerpo negro, algo así. ahí empezó la cosa, Jesús Antonio. O sea, quien introdujo la idea de los cuantos o cuanta fue Planck en 1900 con el estudio del cuerpo negro. Y pues si te perdiste esa parte, hay una grabación en el Drive que les he puesto que habla precisamente de eso. Y en la primera grabación que se hizo, que quedó, creo que quedó en YouTube, también debe de estar esa idea. Pero lo del cuerpo negro de Planck está documentado en todas partes. No creo que te cueste mayor trabajo irte a mirar porque hemos hablado mucho del cuerpo negro en las sesiones anteriores. ¿Ok? Fue Planck quien arrancó con la idea. Después Einstein, por decirlo así, generalizó esa idea de la cuantización de la energía y Bohr fue el primero en utilizarla realmente, ¿cierto? Y pues todavía no había una demostración clara de que fueran así las cosas y solamente, y ahorita vamos a verlo, hasta 1922 fue cuando se pudo establecer la cosa con claridad. En fin, a ver si me deja avanzar ahora, sí. En fin, les hablaba de 1922, pero antes de eso voy a recordarles que el príncipe eh, eh, mm, el nombre completo era Louis Victor Pierre de Broglie, príncipe de Broglie, por supuesto, familia real. En ese año tomó la hipótesis de Einstein para presentarla al revés. Y no es muy claro, pero lo que de Broglie hizo fundamentalmente fue darle un poco más de asidero a las órbitas estacionarias de que hablaba Bohr, porque pues Bohr simplemente dijo que había unas órbitas en las que los electrones no emitirían radiación, a pesar de que la teoría electromagnética garantizaría que debía haber una emisión, porque pues esos objetos, los electrones moviéndose en el átomo, tienen que estar acelerados. Y cuando un cuerpo cargado, cuando una partícula cargada está acelerada, tiene que emitir radiación. Eso era conocido, era predicho por la teoría electromagnética de Maxwell. En todo caso, de Broglie, como les digo, pues se imaginó que podría haber como unas ondas estacionarias en el átomo cuando la longitud de onda se acomodara exactamente a la circunferencia del átomo, con una, dos, tres longitudes de onda, etcétera, un número entero de longitudes de onda, como algo similar a ondas en una cuerda. En fin, esta idea del príncipe de Broglie pues fue realmente una idea genial. eh, y pues él dice, bueno, así como Einstein propone que la luz, que es una onda, puede tener propiedades de partícula, el electrón, que es una partícula, según demostró Thomson, pues puede tener propiedades de onda, así de sencillo. Eh, y pues él generaliza, por decirlo así, la relación que sacó Einstein. Recuerden que la relación de Einstein, que la puse dos transparencias atrás, es la magnitud de P es H sobre lambda. Recuerden que esto es, al dividirlo por esto, es un vector unitario que para la magnitud no cuenta, y entonces la magnitud de P es H sobre lambda. Pero resulta que P para el electrón lo podemos escribir como masa por velocidad. Para el fotón no, porque para el fotón es otra cosa.
¿verdad? Pero extrapolando la cuestión, entonces P igual a H sobre lambda se puede escribir como lambda igual a H sobre mb, es decir, hay una longitud de onda asociada a un electrón cuando tiene una cierta velocidad v. Y claro, en realidad el denominador es masa por velocidad. Si la masa es suficientemente pequeña, entonces la longitud de onda puede ser suficientemente grande como para que pueda verse. Sí, eso fue lo que de alguna manera imaginó de Broglie. Esto fue en 1923, presentó su tesis en 1924. Esa tesis causó muchas dudas en Langevin, que era su profesor en Francia. Einstein ya era muy conocido, estamos hablando de 1924, se la mandó a Einstein y Einstein dice pues que realmente lo que está diciendo el príncipe es algo realmente muy lleno de sentido. Algo así como que es el primer rayo de luz que nos viene en toda esta oscuridad, en toda esta cuestión tremenda de confusión en que estamos. Repito ahí que el número de onda es 2pi sobre lambda, entonces va a ser inverso de longitud. Pero eso por ahora no es importante. Y ahora sí voy a hablarles de la dispersión de Compton. Es posible que me haya equivocado, tal vez sí fue el mismo año en que Compton, Arthur Compton, también ganador del premio Nobel, yo les mostré a quienes estaban no sé si en la primera sesión, una fotografía en donde había 27 pelagatos y de esos 27 pelagatos ganaron el Nobel 17. O sea, la conferencia Solvay de 1927. Solvay porque era el nombre del magnate, un químico que soportaba, que financiaba esas reuniones de científicos notables. Y en esa de 1927, recuérdenlo, pues ahí estaba Einstein en el centro, Planck al lado de Marie Curie y al otro lado aparecían pues todos estos personajes que he mencionado, de Broglie, por supuesto, Born, aparece Pauli, no lo he mencionado mucho, pero también con las matrices de Pauli lo vemos del principio de destrucción de Pauli. Está, por supuesto, Schrödinger, por supuesto, está Heisenberg, no sé quién se me queda de estos más notables. Jordan no está en la fotografía porque no recibió, bueno, no porque, sino porque además no recibió el premio Nobel, pero no sé qué estaba haciendo Jordan en ese momento. De todas maneras, después Jordan estuvo apoyando todas las ideas de Hitler y fue una de las razones por las que nunca le dieron el premio Nobel. Chismes que les dejo, pero pues no tienen nada que ver con la asignatura, si lo quieren. En todo caso, Compton, eh, mirando pues lo que se había hecho y utilizando rayos X, que ya se sabía cómo producirlos, les cuento, se sabía que cuando uno acelera electrones con varios kiloelectronvoltios, un kiloelectronvoltio por supuesto son 1000 electronvoltios, pero decenas y hasta centenas de kiloelectronvoltios, entonces son electrones que por supuesto tienen muchísima energía e impactan un semiconductor o un metal, entonces producen un destello que es precisamente rayos X. En fin, no les cuento más detalles de cómo producir rayos X, esa es una forma, pero utilizando rayos X o radiación todavía más energética, entonces Compton hizo un experimento. El experimento de Compton eh, obligaba a que hubiera que utilizar relatividad porque este electrón va a salir con velocidades que son comparables a la velocidad de la luz. Si ustedes calcularan, y ya les mostraré cómo, verán que eso es una... Por ahí hay una... Jorman, ¿estabas hablando?
¿Quieres hacer algún comentario, Jorman? Ahora hay unos micrófonos que vamos a tener que silenciar. Si me ayudan, por favor. Gracias. En fin, entonces, la idea de esta transparencia es que definitivamente la teoría clásica de que hay una onda que llega y sale una onda que es dispersada, scattering se llama este procedimiento, en todas direcciones, el electrón debería pues simplemente eh, irse hacia adelante y la radiación saldría en todas direcciones, pero así no es la cosa. Lo que uno observa es que los electrones salen en una determinada dirección, ¿sí? Uno puede calcular la longitud de onda de, bueno, a partir de la producción de de esos rayos, de esa radiación, uno puede estimar su longitud de onda. eh, Jordan, creo que sigues con el micrófono abierto. Si por favor alguien, Ingrid, tal vez me ayuda a cerrarlo, si no me va a tocar interrumpir para poder cerrar ese micrófono. Me tocó cerrar para ir a cerrar ese micrófono. ¿Qué vaina? ¿Qué vaina con Jordan? No tienes fe. Ya no quiero. Entonces, ya no quiero. Ya no quiero. Hombre, para hombre, yo sí para. No, digamos. Bueno, yo sé que no, ya. No, ya dejamos. Ingrid, ¿me puede ayudar? Bueno, aquí digo silenciar a todo el mundo. Espero que todos hayan quedado silenciados y voy a tratar de volver a mi presentación. Y les hago una advertencia, muchachos. Estas interrupciones son molestas porque nos hacen perder tiempo. O sea, si no están atentos para que su micrófono no esté activo mientras no están interviniendo, entonces me interrumpen. Ahora soy yo el que tengo que interrumpir esta llamada. Qué vaina. Bueno, ley de Murphy. Voy a ponerlo, bueno, no, porque después puedo necesitar ayuda de la mesa. Entonces voy a volver otra vez a mi presentación. Lo siento con ustedes. Es una vaina porque perdemos valioso tiempo. Está bien mi presentación de nuevo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señora, ahí se ve. Gracias. Y le pido a Jorman, que fue el causante del disturbio, que mantenga su micrófono cerrado por ahora. En todo caso, si ustedes miran, esta es una longitud de onda bastante pequeña, por tanto es una frecuencia considerable. De ahí pueden sacar la frecuencia si tienen en cuenta que es simplemente la velocidad de la luz dividido por la longitud de onda. Verán que es una frecuencia, qué sé yo, de 10 a la 17, 10 a la 18 ciclos sobre segundo. La energía es considerable y se nota por los cálculos midiendo la longitud de onda de la radiación final, porque eso es lo que pasa, lo vamos a ver en la siguiente transparencia, que el electrón gana una energía que es relativamente considerable. La siguiente transparencia, a ver si puedo avanzar. Sí, en la siguiente transparencia, no es para que ustedes hagan las matemáticas, simplemente les cuento cómo fue realizado este cálculo. Entonces, en la forma clásica no hay forma de entenderlo, perdonen la cacofonía, pero si se mira como si fuera una partícula, ¿sí? Entonces, esa partícula incidente, el fotón de alta energía, va a llegar sobre el electrón
que para el cálculo se podría considerar libre, es decir, la energía es tan grande que la poca energía con que está ligada ese electrón al metal o al semiconductor es despreciable. Entonces, el electrón sale eh, en una determinada dirección, que pues puede ser cualquiera, eso es al azar, depende de cómo llegue el fotón, y hay un fotón dispersado y el fotón dispersado tiene una longitud de onda mayor, diferente al fotón incidente. O sea, estamos mirando esto como un choque entre dos partículas. Es como un choque clásico para los que han visto algo de mecánica. En todo caso, no necesitamos preocuparnos por eso. El hecho concreto es que hay que aplicar entonces teoría de relatividad y ahí vuelve a aparecer entonces la cantidad, la energía en reposo en este caso, del electrón. Esa es una energía inicial, pero está también la energía del fotón incidente y después la energía final del fotón que sale y la energía final del electrón que salió con alguna velocidad. No me expliquen, no me pregunten cómo estos símbolos qué significan, pero pues esa es la energía cinética final del electrón, pero pues eso es en relatividad y bueno, y también hay conservación de la cantidad de movimiento en las dos direcciones, en esta dirección y en la otra dirección. Para los que sepan un poco mecánica se entiende, lo que queremos decir es que pues simplemente ese fotón le imprime una cierta cantidad de movimiento al electrón y pues es un problema como de choque de dos partículas en donde una de ellas va a cambiar su energía y su cantidad de movimiento, pero no su velocidad, porque son fotones que siempre van a la velocidad c. En todo caso, de ahí se puede hacer un estimativo de lo que es el corrimiento en la longitud de onda, y esa es la dispersión, o sea, el cambio en la longitud de onda, que es lo que pueden medir. Se mide la longitud de onda de la radiación incidente, la longitud de onda de la radiación dispersada, y a partir de ahí entonces, bueno, se mide, sí, entonces se pueden comprobar esta relación y efectivamente ver que Einstein tenía por completo la razón. Es decir, la radiación se puede considerar como si fuera partículas. Ok. Entonces viene Bohr, que creo que ya les había hablado del asunto, pero aquí esquemáticamente Bohr lo que trataba de resolver era el problema de las líneas discretas del espectro de las sustancias que aparecían, por ejemplo, en los tubos de vacío. Y entonces, pues estas líneas eran conocidas por los espectroscopistas, pero no se entendían, no tenían ninguna posibilidad de explicarse con base en la teoría electromagnética. Son líneas de radiación, pero pues, ¿por qué eran así discretas? Nadie lo entendía. Entonces, pues, el tercer postulado de, de Bohr, los otros dos, el primero era que, pues, ingenuamente creía, se obedecen las leyes de Newton, así que puedo pensar como si fueran órbitas. La segunda, de que había una cuantización de la cantidad de movimiento angular. Y la tercera, pues en realidad es una conservación de energía. O sea, un electrón pasa de una órbita a otra de tal manera que se conserva la energía. Si está en un nivel inferior, absorbe un cuanto de radiación, pero tiene que ser precisamente esa cantidad para que llegue a a otra órbita de las permitidas. No puede aceptar un fotón que lo mandara a una órbita no permitida. Y por el contrario, cuando está en esa órbita excitada, él las veía de esa manera, pues entonces puede desprender esa energía y volver a su estado original o a un nivel simplemente más bajo. En fin, ahí está ese esquema que ya les había mostrado también en la ocasión anterior. Esquemáticamente, ¿sí? Esquemáticamente llega un fotón apropiado y entonces, si es el apropiado, hace un salto cuántico, es decir, el electrón pasa a otro nivel
que es también una órbita de las que él llama estacionarias. Y claro, en general, esas órbitas superiores son inestables, entonces el electrón fácilmente se desprende de la energía que había ganado, vuelve a caer y pues entonces esa energía que desprende va a ser exactamente igual a la energía que habría recibido antes. Una conservación de energía se explica de una manera semiclásica, pero como les digo, estas ideas de Bohr, por más que resolvieron un poquito el problema del átomo de hidrógeno, no fueron capaces de explicar otras cosas. En todo caso, él introdujo los saltos cuánticos y entonces en 1926, recuerden que esto fue en 1913 cuando él propuso estas cosas, y pues continuó un periodo de más de 10 años, como 15 años, en donde había muchísima confusión, ¿cierto? Hasta que surgió la teoría, la de Heisenberg y después la de Schrödinger, pero en 1926 Schrödinger lo visitó porque todo el mundo tenía que visitar a Bohr en Copenhague. Era, por decirlo así, el personaje, el gran anfitrión. Todo físico que se respetara tenía que pasar por allí. Entonces le dice Schrödinger, discutiendo con él, debe usted entender que la idea de los saltos cuánticos es un disparate. En fin, les dejo para que ustedes lean lo demás. La presentación queda en el Drive. Dice, bueno, no hay explicación de por qué no deba radiar. Usted dice que no radia, pero no hay explicación alguna de por qué no deba radiar. Simplemente como que a usted se le antoja, ¿sí? De acuerdo con Maxwell, tiene que radiar. Entonces, de todas maneras, señor Bohr, la idea de los saltos cuánticos debe ser considerada simplemente absurda. Le dice Schrödinger, el vienés, a Bohr, el de Copenhague. Esto es en 1926, cuando surge precisamente la, cuando saca Schrödinger su ecuación de onda, también de alguna manera un poquito larga, pero con muy más sentido, y que después se ve que su modelo, su propuesta es equivalente a la de Heisenberg. Volvemos al príncipe eh, Louis Victor, como que les dije, no importa, Louis de Broglie, en 1924, cuando presenta su tesis, y entonces bueno, hay una meditación. Este señor dice, después de muchas reflexiones en solitario, en el año 23, pues eh, pues yo recordé lo que había, el descubrimiento de Einstein de 1905, pensé que se podría extender a todo tipo de partículas, porque pues Einstein también habla de partículas, y entonces en particular a los electrones. Y entonces propone ese modelo de átomo que ya les he dicho, que de alguna manera resolvía esos enredijos de las órbitas estables de Bohr, porque pues al ser, al ser el electrón como una onda con un número de longitud de onda que se acomodara entonces a la supuesta órbita estacionaria, ¿sí? Cuando se acomoda, entonces sería una órbita estacionaria, ¿sí? Y claro, habría muchas otras posibilidades. En realidad la cosa no es así de fácil, como lo vamos a discutir después, pero por lo menos fue una aproximación más cercana. Y esta propuesta de un electrón como onda fue en 1924 lo que inspiró el trabajo de Schrödinger, que en fin, esto se difundió rápidamente y pues todo el mundo empezó a trabajar en estas cosas con las ideas de Bohr y con las ideas de Broglie. Y en todo caso, pues en realidad lo que vamos a ver enseguida, porque no he avanzado mucho, lo que vamos a ver es que eh, ese modelo de onda funciona mejor no para esos electrones ligados al átomo, sino para lo que nosotros llamaríamos electrones libres, es decir, electrones
que se han desprendido de átomos y lo han dejado ionizado. Entonces, pueden viajar un trecho, seguramente no mucho, porque tendrán que caer en alguna parte en donde van a ser absorbidos, pero en ese trayecto, entonces se podrían describir mediante una onda como de una, como las que nosotros presentamos en la conferencia anterior. En fin, transcurrieron 3 años, 1927, hasta cuando se hicieron experimentos. Es decir, la vez pasada, para que entiendan para dónde voy, la vez pasada nos centramos particularmente en el experimento de la doble ranura. Los que se han preocupado por seguir el curso, les he dicho que el experimento de la doble ranura, pues es el experimento que han denominado el más bello de la física, porque pues hecho para electrones, resulta que finalmente demostraría que los electrones se comportan como ondas. Y hecho para fotones, pues aunque uno hoy en día, y sobre eso hay que insistir, puede enviar entonces, porque sabe que dispone de fotones, ¿sí? Como después quedará claro, o sea, uno puede controlar la intensidad del haz de luz a tal punto que lo que salga sea un cuanto de radiación de la frecuencia que está utilizando o a la frecuencia a que está produciendo, por decirlo así, esas perturbaciones, ¿cierto? O esas ondas o esos como corpúsculos de radiación, esos cuantos. En todo caso, pues la idea de De Broglie, pues había que ver a dónde conducía. Primero salió la ecuación de Schrödinger en 1926, pero pues los experimentalistas estaban trabajando activamente en ver si esto era cierto o no. Aquí hay una idea, por eso me pareció muy ilustrativo mostrarles el experimento de difracción de rayos X al comienzo. Entonces, si inciden, bueno, con el caso de los rayos X, espero que se hubiera entendido que esto da un espectro de difracción. Con los electrones, entonces, Davison y Germer, hay toda una historia detrás de esto que ustedes podrían explorar, pero la historia no me importa demasiado. Es, sin embargo, interesante explorar esa historia de lo que pasó con Davison en Estados Unidos, eh, porque él hizo experimentos desde 1923, creo, pero sus experimentos, desafortunadamente, sus muestras se dañaron y no logró entonces ver lo que hubiera anticipado experimentalmente la propuesta teórica de De Broglie 1924, o se hubieran dado simultáneamente. El hecho es que en 1927 finalmente pudo hacer experimentos muy finos en donde efectivamente aparecía un patrón de difracción, ¿sí? A un cierto ángulo aparecía entonces un máximo de los electrones detectados, porque se envían electrones y después se detectan. Entonces, en ciertas regiones, para cierto ángulo, pues se detectan pocos, en otras regiones se detectan más, y en fin, las medidas pues eran muy difíciles en aquel tiempo, por eso los resultados experimentales son tan pobres. Y bueno, simultáneamente en Inglaterra eh, había otro grupo dirigido por George Paget Thomson. Thomson este era hijo de J. J. Thomson, pero estaba en otra universidad, que ahora no recuerdo cuál, Reed creo. En fin, no garantizo que fuera. Y pues él utilizó otro procedimiento. Ya eran conocidos los patrones de difracción de rayos X, como este. Y entonces él observó sobre una superficie que podía eh, fosforecer cuando llegaban entonces electrones allá. Y entonces los resultados fueron esos. Los electrones efectivamente
seguían este patrón que ahí se ilustra, ¿sí? O sea, exactamente igual, ¿cierto?, al patrón de rayos X. Eso era una demostración clara de que el comportamiento tanto de los rayos X como de los electrones era el mismo, ¿sí? Y por eso les dieron el premio Nobel, creo que fue en 1900, ahora no estoy seguro, 30, en fin, no respondo por el valor. Aquí se nota un patrón de difracción mucho más fino. Experimentos recientes podrían dar cosas como esta, con luz monocromática. Esto fue lo que encontré por ahí en la internet. Y bueno, pero yo ya les había dicho en una charla anterior lo que pasa con las ondas de cualquier tipo. Una onda de cualquier tipo, entonces se produce una onda plana, es tal vez el caso más sencillo, y esa onda plana, que ya les indiqué cómo se podría producir, llega entonces a una barrera. La barrera tiene un pequeño orificio, ese orificio o abertura, apertura eh, es comparable en tamaño a la longitud de onda de esas ondas eh, armónicas que se han producido. Pueden ser ondas de agua, que son las más sencillas. Entonces, hay un fenómeno que se llama precisamente de difracción, la que traíamos. O sea, se abren esas ondas. ¿Y qué quiero decir con eso? Que simplemente, si no fuera tan grande, perdón, tan pequeña la apertura, un poco entonces uno alcanzaría a observar que hay unos máximos, en este caso grande, un gran máximo que se puede observar en una pantalla por acá, y unos mínimos y después otros máximos, pero más pequeños, e incluso unos máximos secundarios más adelante. Un típico patrón de difracción. Y bueno, pues les había mostrado también esta transparencia en una sesión anterior, en donde si la abertura fuera muy grande, pues en realidad no le hace casi ni cosquillas a la onda que va, la onda casi que continúa plana, pero se desvía un poquitito, pero pues ahí exagero, pero pues no notablemente seguiría casi su camino sin ser interrumpida. Depende pues del tamaño de la abertura. Ok, y bueno, pues si fueran chorros de fotones, entonces uno puede observar lo que pasa con una ranura. eh, Eso sería similar al caso anterior, como este. Si fuera con dos ranuras, entonces ya les he hablado de este tipo de patrones que hoy en día son muy sencillos de obtener. Cuando lo hizo Thomas Young en 1801 y los años siguientes, en que estuvo estudiando ese fenómeno de interferencia en dos ranuras hechas sobre una placa de vidrio que había sido previamente llena de humo, y con dos cuchillas pues se le hacían um, dos muescas, por decirlo así. Bueno, no muescas, sino que se limpiaba entonces el, el- el humo de dos pequeñas regiones, muy pequeñas, muy diminutas, para que se pudiera notar. Era un experimento extremadamente difícil en ese tiempo. Hoy en día pues es un experimento muy fácil de realizar. En todo caso, pues esas son las cosas que se observan, ¿verdad? Ya hemos dicho, con luz, pero también con electrones. Y pues, en fin, eh, para terminar casi esta presentación, que ya va siendo, eh, les había dicho que en el experimento de las dos ranuras, eh, vuelvo aquí, lo que ocurre es que estas ondas vienen con una cantidad de movimiento en esta dirección horizontal, pero observen que cuando pasa en dispersan, podríamos utilizar esa palabra, y al dispersarse lo que estamos es
permitiéndoles que vayan en otra dirección. O sea, ganaron cantidad de movimiento en esta ranura, ganaron cantidad de movimiento en dirección eh, perpendicular a la dirección en que venían. Si esto era, bueno, supongo si fueran ondas de agua sería horizontal las dos situaciones, pero no importa. El hecho es que en la otra dirección ganarían entonces cantidad de movimiento y por eso se dispersan. Y ahora, esa cantidad de movimiento que ganan está asociada con algo que va a ser uno de los principios centrales de la cuántica. Aquí tenemos escrito de una manera rigurosa lo que se llama el principio de indeterminación de Heisenberg. Entonces, ustedes pueden ver que tengo multiplicada una cantidad por otra. Estas cantidades, en realidad, recuerden, son matrices en el esquema de Heisenberg. Entonces, la que representa la posición se multiplica por la que representa la cantidad de movimiento y cuando se hace ese producto, no es lo mismo que hacer esa multiplicación al revés, o sea, la cantidad de movimiento por la posición. Eso da lugar a un valor que siempre va a ser esta misma cantidad cuando estas dos cantidades se llaman cantidades canónicamente conjugadas. No me pidan ahora explicarles qué es eso, pero en particular la posición y la cantidad de movimiento asociada a esa posición por la posición X y la cantidad de movimiento en dirección X son cantidades canónicamente conjugadas. Eso es lo que queremos decir. De una forma más sencilla de enunciar ese principio general es la que tenemos ahí, que la sacó también Heisenberg al año siguiente de su descubrimiento, ¿sí? Y es entonces la indeterminación en una de ellas, y ahora pues podemos entender de una manera más sencilla la posición es la longitud, la, eh, el ancho de la franja que le señalaba atrás. Y entonces, o sea, sabemos en qué dirección iba esa onda, y si representaba al electrón, pues entonces eh, en qué extensión estaría ese electrón, pero ahora resulta que su cantidad de movimiento eh, en esa dirección correspondiente, ¿sí? Esta era la dirección perpendicular, esta también sería la dirección perpendicular a la que iba inicialmente. El producto de ellas dos, la indeterminación en X por la indeterminación en la cantidad de movimiento en la dirección X, sería la masa por la velocidad en X, delta V sub X si quisiéramos, ¿verdad? Rigurosamente hablando. Eso resulta ser mayor o igual a h barra sobre 2. Es así como se enuncia en un lenguaje más plano, más sencillo, ese principio de indeterminación de Heisenberg que nos va a acompañar durante el resto del curso. En fin, aquí tengo una transparencia tomada de la grabación que les pedí vieran, que se llama Partículas y Ondas. Eh, en esa grabación, al final o en el intermedio, no sé dónde, entonces se describe la partícula, entre comillas, mediante una onda que tendría una longitud de onda determinada. Recuerden que esa longitud de onda determinada está asociada a una cantidad de movimiento. Entonces, estamos diciendo para esta figura que conocemos, como conocemos la cantidad, la longitud de onda, conocemos eh, la cantidad de movimiento. Eh, ¿Y qué pasa? Bueno, aquí está indicado. Conocemos plenamente la cantidad de movimiento. Tiene un valor determinado que va a ser la relación de Broglie. O sea, eh, P va a ser H sobre lambda. Acuérdense de la relación que sacamos hace un momento, que fue la que vino entonces primero Einstein para los fotones, después de Broglie
para los electrones, extendiendo esa imagen dual de Einstein. En fin, en este caso no tenemos ni idea de cuál es la posición de ese objeto cuántico. Una partícula, un electrón, lo que sea, puede estar en cualquier lugar. Solamente hay una probabilidad de encontrarlo de acuerdo eh, mm, a al cuadrado de la amplitud. ¿Sí? Eso es lo que nos da la probabilidad. Y si nosotros lo ubicamos mejor, entonces ahora perdemos información sobre lo que era su longitud de onda. Ahora esto está, eh, estoy quedando sin batería. Entonces ahora ya no tenemos una longitud de onda determinada. Este es un tren de ondas, así lo llamamos, un paquete de ondas. Y entonces, en fin, ya no conocemos del todo entonces la cantidad de movimiento, ¿sí? Tiene entonces un cierto rango de valores posibles. Y si siguiéramos tratando de precisar la posición, entonces seguiríamos teniendo un resultado más indeterminado, más incierto en la cantidad de movimiento. Y por último, si lográramos ubicar con precisión, no digamos que absoluta, pero sí bastante fina, la posición, entonces resultaría que la cantidad de movimiento la hemos perdido, o sea, el valor de la cantidad de movimiento lo hemos perdido por completo. No les voy a hablar más de la equivalencia entre estas dos representaciones en términos de X y en términos de P. Uno dice que son como espacios conjugados en el lenguaje matemático, pero no se preocupen por eso. No más quería darles una imagen de lo que significa ese principio de indeterminación que después enunciaremos de una manera más precisa. En fin, aquí les muestro entonces, para asociarlo con lo que veníamos discutiendo, el caso normal de cuando tenemos un pulso, un paquete, un tren de ondas, como se llama. Si pensémoslo de momento estacionario, no nos preocupemos por el tiempo. Entonces tenemos, ya les he dicho que el número de onda es el inverso 2pi sobre el inverso sobre la longitud de onda, eh, para tener idea del número de ondas que hay por unidad de longitud. Y entonces, si uno contara los pulsos que hay aquí, pues entonces resulta que al final, en los extremos, no va a saber exactamente dónde terminó el pulso. Entonces, habría una indeterminación y con un poco más de cuidado uno llegaría a la conclusión de que la incertidumbre en ese número de ondas multiplicado por la incertidumbre en o más bien la extensión de ese paquete de ondas, delta K por delta X, sería del orden de 1, o sea, es como una onda lo que se le queda por fuera. Y eso exactamente es, uno mira la relación entre la cantidad de movimiento y la longitud de onda, entonces nos lleva otra vez a la relación que les mostré, la más sencilla para dar cuenta del llamado principio de indeterminación de Heisenberg. Como les digo, a ese principio volveremos después, pero quería anticiparme de una vez y entonces pues cuando observamos esos experimentos con, con luz o con electrones, entonces de alguna manera el tamaño de las ranuras incide en lo que observamos de acuerdo con esta relación. Y para terminar, vuelvo a algo que ya les había mencionado y probablemente lo dejo para discutirlo con más detalle en la próxima sesión, pero pues lo que les había dicho, creo que vale la pena recordarlo, sobre todo para los que vienen por primera vez. Esto es un interferómetro de eh, mm, mm,
interferómetro de Mach-Zehnder. En ese aparato se envía digamos clásicamente, un haz de luz. Ese haz de luz entonces eh, parte se transmite, parte se refleja. Voy a hacer una descripción muy rápida porque ya lo había mencionado en la conferencia anterior, y pues el que se refleja luego va a ser reflejado totalmente por un espejo totalmente eh, bueno, totalmente reflector. Esto se llama una superficie semiplateada. Deja pasar la mitad, más o menos, y refleja la mitad. Entonces, la parte que se transmite, de todas maneras, se encuentra otro espejo totalmente reflector y puede entonces devolver eh, reflejado un haz que sería, como ustedes ven, como similar a este que viene de acá por condiciones que vamos a discutir en la próxima sesión un poco más delicadamente, más detenidamente, eh, si las cosas son como se ilustra aquí, entonces no va a llegar ninguna señal de luz al detector 2, solamente llega al detector 1, porque eh, el haz que va por este camino lo llamamos un haz, porque estamos tratando clásicamente de momento, va a llegar aquí en fase con el que va por el otro camino, y entonces en esas condiciones pues van a formar aquí, eh, va a ser una interferencia constructiva, mientras que la interferencia que se da acá por haber una diferencia de fase de 180 grados, ¿sí? O pi radianes, como lo quieran, entonces van a llegar como interferencia destructiva. En fin, el aparato que se utiliza en estos experimentos se ilustra tal vez mejor de esta manera. Eh, el interferómetro de Mach-Zehnder, creo que por ahí me falta una H, no estoy seguro. De todas maneras, ahora vamos a tener que pensar en fotones, porque pues ya no se trata de pensar solamente en el haz continuo. Ese fotón podría ser obstruido si uno pusiera aquí algo que no lo dejara pasar para que no fuera por este camino, o podría obstruirlo por este camino y dejar que solamente llegaran entonces de un lado o del otro. En fin, este experimento lo discuto detalladamente en el artículo que les sugerí que leyeran del número especial de la revista Momento, perdón, pero no se preocupen, voy a explicarlo más detalladamente la próxima vez. Y entonces, aquí no queremos que ocurra lo, lo del caso anterior, en donde los dos caminos son exactamente iguales. Aquí también serían los dos caminos exactamente iguales, y entonces solamente llegarían fotones, hablemos ahora de fotones, a este detector. Eh, Cuando colocamos aquí eh, una barrita que nos hace que, por decirlo así, eh, el fotón vaya, no es la palabra adecuada, pero que fuera más lento en esta dirección. Se introduce una diferencia de fase, ¿sí? O sea, digamos que como que tiene que recorrer un mayor camino, entonces hay una diferencia de fase, y entonces esa diferencia de fase, que es lo que hace este aparatito que colocamos aquí, este obstáculo, lo podemos hacer de distinta longitud o cosas por el estilo para que nos dé distintas diferencias de fase, ¿sí? Y entonces cuando hacemos eso y obtenemos y medimos los resultados, pues los resultados es cuando esa diferencia de fase, o sea, no hay ningún obstáculo, vale cero, entonces todos llegan al detector 1. Cuando la diferencia de fase es de pi medios, entonces llegan por igual a un detector, el 1, o al otro, el detector 2. Cuando la diferencia de fase es pi, entonces ya no llega nada al detector 1, todo llega al detector 2. Y bueno, si seguimos aumentando la diferencia de fase, entonces otra vez igual, y cuando es de 2 pi, entonces solamente llegan al detector 1.
espero que se entienda, pero como les digo, la próxima vez podemos indicar el resultado de este experimento de una manera más clara, porque esto va a ser crucial para entender algunas cosas que vienen en, en el, en el futuro. Bueno, creo que no voy a alcanzar a referirme al experimento de Stern-Gerlach. El experimento Stern-Gerlach consiste, les digo nada más, para terminar por hoy, en que se envían átomos de plata. Ya les diré la próxima vez por qué átomos de plata. En realidad hay un electrón en esos átomos que no está eh, neutralizado, digámoslo así. Entonces, el momento angular va a resultar igual a solamente el electrón ese del último nivel. Y entonces, el resultado es que al hacerlo pasar por un campo magnético inhomogéneo, tiene que ser inhomogéneo, entonces esos átomos de plata o bien caen aquí. Esta pantalla es un detector, puede ser pues fluorescente, lo que sea, para que nos indique a dónde están llegando los átomos, que es como decir a dónde están llegando esos electrones que no están apareados, digámoslo así. En el átomo de plata están muchos electrones, pero los demás están apareados, llamémoslo de esa manera, y solamente caen en dos posiciones. Clásicamente se esperaría que hubiera un barrido. Lo que se nota es que hay dos valores completamente discretos. En fin, como les digo, ese experimento cuidadoso que nos lleva a esa conclusión, entonces lo podemos discutir después, y sobre eso, pues entonces vamos a encontrar muchas enseñanzas. Lo importante es que resulta del electrón, o sea, si quieren, olvídense de los átomos de plata, eh, piensen que hoy en día uno podría enviar electrones individuales, ¿cierto? O haces de electrones que pudieran deflectarse en el campo magnético. Y bueno, los electrones, ¿por qué se van a deflectar en el campo magnético? Simplemente porque asociado a ese spin, la forma más fácil de entenderlo, ya lo detallaremos en la próxima sesión, la forma más fácil es imaginar, una vez que se descubre que hay un momento magnético asociado al electrón que viene de un momentum angular intrínseco. Ya explicaré un poquito mejor eh, el próximo lunes. Asociado con eso hay un momento magnético. Entonces, ese momento magnético es como una brújula. Entonces, esa brújula que está en cualquier dirección al comienzo, cuando está el campo magnético, pues entonces, cuando el campo magnético es no homogéneo, porque tiene que ser no homogéneo, entonces, pues a medida que pasa por ese imán, ¿cierto? En forma de, llamémoslo de U, pues entonces esa limadura, parece una limadura, ¿verdad? Se va orientando en la dirección paralela o antiparalela al campo, pero pues clásicamente no tendría por qué dar solamente dos resultados, y los resultados son, como les digo, estos. Pero eso lo haremos en la próxima sesión, y abrimos entonces eh, un espacio para algunas preguntas, o piénsense las preguntas para que me las traigan la próxima vez, porque recuerden que dentro de 15 días haríamos entonces un quiz, perdón, un parcial, y es mejor que vayan aclarando las dudas de una vez. Todo lo que les he dicho está en el libro que les he enviado. Tiene algunos errores, me puse a revisarlo, pero voy a tratar de enviarlo corregido, pero también en otros textos que les he compartido. Y en fin, yo oriento para que ustedes puedan leer el material que he puesto en el Drive, de tal manera que lleguen
muy bien preparados a ese primer parcial que espero vaya a ser muy exitoso. Entonces, eh, algunas preguntas con respecto a la charla que acaban de escuchar.